Vamos a seguir con la serie La Resurrección de los Muertos. La Resurrección de los Muertos, esta es la sexta enseñanza. La prédica de hoy se titula Experimentando el poder que levantó a Cristo de los muertos. Vamos a ir al pasaje de hoy en Filipenses capítulo 3, versículo desde el 7. Filipenses capítulo 3, versículo desde el 7. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Sígame ahí en su Biblia o aquí en la pantalla. Versículo 7 dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Fíjense aquí en el versículo 9, pequeña aclaración, esto significa que ya el apóstol Pablo está manifestando la manera de salvarse, de la salvación. ¿Cómo es? Que no se apoya ya en su propia justicia. Ay, yo soy buenito, por mis obras yo puedo alcanzar la justicia de Dios. No, la justicia de Dios es perfecta. Él es santo, nosotros no somos santos. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 9? Dice justamente que no se apoya ya en su propia justicia, sino por medio, o sea, que es por medio de obedecer la ley, no la justicia propia, decir, ay, yo soy bueno, ¿no? Yo obedezco la ley, soy mejor que otro. No. Ya él sabe que él delante de Dios puede ser llamado justo por lo que hizo ¿quién? Cristo el Señor. Y esa misma fe me lleva a querer vivir agradándole. Eso se llama obediencia por amor, mis hermanos. Como hoy veníamos alabando, ¿no? Porque yo lo amo, puedo llegar hasta el final. Si no, no voy a poder llegar hasta el final. Hoy vamos a ver un poco de eso. Versículo 10. A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Recordemos siempre, una y otra vez en el Nuevo Testamento ata el poder de Dios, el cerrar el evangelio, el mensaje de la salvación con el poder de resurrección de los muertos. Y el que nos mostró eso, el que fue el ejemplo, las primicias, es nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Cristo es parte de participar en el poder de Dios que levantó a su Hijo de los muertos. Eso es. Y sigue el versículo 10. Lo voy a empezar a leer de vuelta, el versículo 10. A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué me lleva? Mi fe. Conocer a Cristo. Amarlo cada día más, que significa obedecerlo cada día más por amor. ¿Y eso qué lleva? A ser participante de sus padecimientos. A morir a mí mismo, dijimos la enseñanza pasada. A morir a mi conciencia de que yo querer hacer lo que yo quiero. Y ahora sí, vivir para Cristo. No se puede vivir para Cristo si yo no muero primero a mí mismo. Y dijimos que si no muero, ¿cómo voy a resucitar si no morí? Resucitan los muertos. O sea, necesito morir a mí mismo. 11. Si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Miren la humildad de Pablo aquí. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hemos conocido un poquito de tu amor, Señor. Señor, podemos decir que te amamos y por eso podemos llegar y proseguir a la meta, para llegar a esa meta final en donde estemos cara a cara contigo, Padre, perseverando hasta el fin. Y que tú digas, buen siervo has sido, fiel siervo. Señor, añoramos ese día, mi Dios, pero sabemos que no va a ser fácil, Padre. Y por eso necesitamos conocerte cada día más, para amarte cada día más y para obedecerte cada día más. Entender el poder de esto que tú has hecho primero, resucitar de los muertos. Y esa es nuestra esperanza a la cual nos aferramos. En el nombre de Jesús, guíanos hoy. Amén. Esta serie entonces se basa en entender mejor el poder de ¿quién? El poder de Dios para salvación. Por eso estamos aquí, porque somos salvos. O hay gente que va conociendo del camino de esta salvación, de que esta vida no es todo, que esta vida nomás es un pequeño suspiro, dijimos. Y todo ese poder de Dios para salvación se manifiesta en la Biblia. Y más específicamente en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo cumpliendo todas las profecías bíblicas y llegando y cumpliendo cada una de ellas a la perfección. Y este Evangelio se basó primeramente ¿qué? Entonces podemos decir que se basó en ¿qué? En los hechos de Jesús. Por eso podemos decir que el Evangelio se completa en su resurrección de los muertos. Esta resurrección de Jesús, así como todas sus obras, de cuando Él anduvo caminando en esta tierra como hombre, cumpliendo todas y cada una de las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Y estas escrituras dijimos que eran ¿qué? El primer testigo de la resurrección. ¿El qué? El Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento estaban escritas ya desde hace miles de años, cientos de años, lo que Él iba a hacer. ¿Y cuál iba a ser la señal más grande de todo esto? Porque si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, ¿qué hacemos aquí? No tendría caso. Pero gracias a Dios, Él lo levantó de los muertos. Amén. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, versículo 44. Seguimos en la Reina Valera contemporánea. Lucas 24, 44 dice así. Luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esas tres dijimos que era el acrónimo, la Tanaj, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Es importante esto, ¿no? A quienes les abrió el entendimiento para que puedan comprender que el Antiguo Testamento era el primer testigo del Evangelio, de su poder de resurrección. ¿A quién les abrió el entendimiento? A los discípulos, a los que luego pasarían a ser sus enviados, sus apóstoles. Estos serían sus segundos testigos. Dijimos que ellos eran los segundos testigos. Recordemos que delante de 2 o 3 testigos se confirma un dicho. Entonces estos apóstoles, ¿cómo fueron los segundos testigos? Vamos a ver aquí en el versículo 46. Y les dijo otra vez el Señor Jesús a los apóstoles, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Los segundos testigos, los apóstoles,
Después de la palabra en el Antiguo Testamento, ellos serían los segundos testigos ¿de qué? Del Evangelio, de los hechos que Jesús realizó y cerró con su resurrección de los muertos. Ya entendimos que el primer testigo era ¿quién? El Antiguo Testamento. Quiero que quede bien claro, porque cuando ustedes le dicen y les hablen de su fe, ustedes tienen que dirigirse primeramente a las Escrituras. ¿Qué importancia tiene que los apóstoles sean el segundo testigo de lo que hizo Jesús? Bueno, ellos eran los que iban a predicar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque fue Jesús el que hizo la obra de Jesucristo. Nosotros también, ¿en qué nombre predicamos la palabra de Dios? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el que completó la obra de redención. Nosotros no hicimos nada. Entonces, ¿qué significa eso? Muchos ahora en la iglesia, vamos a llamarlo como siempre le digo, moderna, actual, pues no hablan del evangelio en el nombre de Jesús. Hablan el evangelio en el nombre de tal persona, tal pastor, tal apóstol X. Pero sabemos que nosotros debemos de hablar el evangelio tal cual nos lo fue transferido a nosotros, a valor Biblia, que es el evangelio en el nombre de Jesús. Bueno, entonces si estos segundos testigos, los apóstoles, ¿por qué eran importantes? Porque ellos iban a completar el canon, la Biblia. La Biblia se completa con 27 libros adicionales al Antiguo Testamento, que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Estos se completan ¿con qué? Con las escrituras de estos segundos testigos, que son gente que fueron testigos presenciales, oculares, vieron, vivieron, experimentaron junto a Cristo las maravillas, milagros y sus poderes. Y en principal, el poder de resucitar de los muertos. Por eso ellos escribieron no solo inspirados por el Espíritu Santo, sino con esa experiencia que todos podían decir, sí, Él escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, es Lucas. Pero Lucas, ¿quién es? Él estuvo junto a todos los que lo vieron. Él era parte de los discípulos, siempre andaba con Pablo hasta la muerte. Entonces, Él estuvo ahí, sí, Él estuvo ahí. A ver qué escribió. ¿Y qué hacían los que vivían en esa primera generación? Pues checaban. Muchos de ellos fueron testigos también de la resurrección de Cristo. Y checaban y veían y decían, no, está bien, es lo que yo viví, es lo que me contó mi abuelito, mi papá, mi primo, mi mamá, pues todo cuadra. Y eso fue como se fue componiendo el canon total de la Biblia. Ahora, esta primera generación nos ha delegado no solo cerrar el canon con el Nuevo Testamento, sino también a todas las generaciones durante casi 20 siglos, hermanos, 2000 años. Nosotros somos quizás esta última generación en donde recibimos ese canon, ese testimonio vivo de aquella primera generación. Somos vamos a llamar, tercer testigo. Pero ¿somos menos que ellos? No, por la fe, nuestra fe nos hace igual a ellos, porque la fe que nosotros tenemos en Cristo es la misma que ellos tenían hace 2000 años. Pero dice el Señor, más bienaventurados son los que no vieron, pero creyeron. Fíjense el valor que nos da. Mire, se me puso la piel así. Porque cuando veo eso digo, ay Señor, es increíble. Porque todos dicen, ay Pedro el apóstol, Pablo, ay Lucas. Le dicen San Lucas, San Juan, San Pedro. Y nosotros nos dijo el Señor, más bienaventurado que ellos. Pero fíjense, el Señor dice que meditemos en la palabra día y noche, ¿verdad que sí? Y nosotros lo hemos hecho en esta serie y hemos visto que hay mucha palabra de Dios a través de los años.
Estos segundos testigos, los apóstoles, los discípulos y la gente que estuvo a lo largo del ministerio de Jesús, estos testigos oculares que vieron sus milagros, el hecho culminante del ministerio de Jesús, que es su muerte y su resurrección. Estos dos sucesos estuvimos aprendiendo entonces en estas últimas enseñanzas, y son los que los apóstoles sabían que debían describir para que el evangelio sea entendido y practicado. Para que nosotros después de 2000 años podamos decir, sí creo lo que escribieron aquí, estos testigos oculares. Y esos son los evangelios, ¿verdad? Entonces yo lo leo y digo, sí creo. Y eso es fe. Pero vimos cómo el proceso tiene muchas evidencias. Muchas. Durante 2000 años se han acumulado esas evidencias. El evangelio no pudo ser destruido primeramente porque no es obra de los hombres, sino es la obra salvadora de Dios. Nosotros, los que no vimos, pero creemos, el tercer testigo, quédese en esa idea, vimos también cómo las ciencias de la lógica, de la arqueología y la historia respaldan estos dos hechos culminantes del Jesús histórico. No es una fe ciega, acuérdense, es una fe basada ¿en qué? En hechos. Hechos narrados ¿en dónde? En la Biblia. Para ello, mis hermanos, los voy a tener que plantear de vuelta el método científico. El método científico lo voy a repetir 2 veces para que a los que anotan lo tengan anotado y se les quede un poco más grabado. Miren lo que es el método científico. Un método científico está basado en la colección de datos a través de la observación y la experimentación. Vuelvo a repetir, lo que estudian ciencias naturales, física, biología, lo que sea, se acuerdan más o menos, ¿no? Un método científico está basado ¿en qué? En la colección, acumulación, recolección ¿de qué? De datos, de documentos a través de la observación y de la experimentación. Eso dice en el Science Daily, que es una página de internet que consultan muchos científicos y que ahí exponen sus tesis y teoremas. Miren, comprobamos nosotros en esta serie, en las últimas enseñanzas, que la Biblia es la colección de datos y documentos arqueológicos más numeroso por muchísimo, muchísimo más que el segundo puesto. ¿Recuerdan eso, verdad? Esa es la importancia de recordar eso, no tanto los números. Ay, si eran 8,000, 5,000, no. Es importante saber, cuando el método científico usted lo tiene aquí, ya sabe, esto no es sacado de la galera, esto no es una fe ciega, es una fe basada en hechos, mis hermanos. Por eso la confianza que debemos tener se ahonda, se profundiza. Nuestra fe se hace más honda, profunda, más madura. Entonces, la Biblia es la mayor colección de datos arqueológicos e históricos por muchísimo. Esto significa que la colección de datos y registros históricos y arqueológicos más grandes que es la Biblia también no tiene ninguna contradicción y ningún anacronismo. ¿Se acuerdan que dijimos que era anacronismo? Que muestra una historia sin ver cosas raras. Por ejemplo, si estábamos en el siglo I y sale un carro por atrás, pues eso está mal, hay un anacronismo. Un carro no es de la época del primer siglo, ¿sí entienden? O sea, un burrito sí, la vestimenta también, etcétera. O sea, la Biblia, todos los manuscritos y papiros descubiertos a lo largo de estos siglos, miles de miles, no tiene ninguna contradicción y ningún anacronismo. Eso lo vimos que hasta los ateos lo han confirmado nosotros. Y también vimos, recuerden el método científico, que se observa que son genuinos, o sea, no son papiros falsos.
que yo puedo sacar. No, ahí le hizo así una técnica moderna para que se vea antiguo. No. Los papirólogos, los arqueólogos, los historiadores, profesionales, académicos, han observado y experimentado a lo largo de su trayectoria que la Biblia tiene la mayor cantidad de manuscritos y papiros genuinos y la mayoría de los primeros siglos. Empezando por ¿qué siglo? Por el primero, cuando estaban vivitos los testigos oculares. Todo esto que escribieron entonces los apóstoles pasó a ser entonces, dijimos, del canon, parte de la Biblia. Pasó a ser parte de la escritura inspirada por Dios. Pasó a ser entonces parte ¿de qué? Del primer testigo. ¿Sí me va entendiendo, no? Espero que me va siguiendo el hilo, ¿no? O sea, el primer testigo, que era el Antiguo Testamento, cuando cuando el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, el Nuevo Testamento todavía estaba en proceso. ¿Entienden eso, no? Y eso es lo que vimos en las últimas enseñanzas. Y ahora, eso que estaba en proceso y que los testigos oculares, los apóstoles estaban escribiendo, se transformó gracias al Espíritu Santo en testigo primero, en parte de la Biblia, parte del canon. Esa es la maravilla también. Eso es una maravilla. Vivir ese proceso y que los arqueólogos confirmen ese proceso. Es tremendo. Yo sé que algunos dicen, pues no, pues a mí pues es parecido, me da igual. Pero para los académicos eruditos, ellos se están rascando la cabeza. Por eso hay tantos pelones académicos. Se rascan, porque no entienden. Quieren refutar, destruir el evangelio, la palabra, pero no pueden. Porque es abrumadora la cantidad de testimonios que hay genuinos. Entonces, en esta primera generación de creyentes del primer siglo, entonces comenzaron a recompilar todos estos documentos, papiros, códex, etcétera, ¿no? Y nos hablan ellos mismos de una manera directa, de una manera que no deja lugar a dudas. No andan con rodeos. Jesús murió en la cruz y lo dicen en lujo de detalles, fue sepultado y dicen en lujo de detalles y también resucitó. Y lo dicen con todos los detalles. ¿Usted cree que sea posible escribir eso en el primer siglo cuando estén vivos? Cualquier mentira, cualquier falsedad, cualquier cosa que hasta ni siquiera que sea falso, que esté diferente a lo que es la realidad que pasó, sería motivo de crítica, sería motivo de rechazo, diciendo, eso está mal. Estás mintiendo, porque ahí estaban muchos testigos todavía vivos. El ejemplo plasmado que vimos, y les quiero recordar esto porque necesito que ustedes se lo queden grabado, del credo en 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 al 8. Ese credo dice Pablo que lo recibió, y dijimos que hasta los más acérrimos enemigos de la Biblia confirmaron de que era un credo surgido unos años después de la muerte de Jesús. A algunos no les cae el 20, pero eso significa, ¿qué dice en ese credo? Que Jesús murió y resucitó. Entonces están confirmando que Jesús resucitó. ¿Sí lo entienden, no? Pero recordemos que al final de cuentas, el máximo testimonio de los apóstoles y los demás testigos oculares, presenciales, no fue tanto en su época lo escrito. Fue importante, claro, pero hubo algo más importante. ¿Qué creen ustedes que sea? El testimonio vivo de ellos. Ellos no se fueron a monasterios escondidos en lugares remotos. No se escondieron en catatumbas, sino que salieron a la luz. Salieron a las naciones, a las ciudades más paganas, romanas, metrópolis, incluso a la misma Roma. ¿Para qué? Para predicar el evangelio de Jesús, aún y a pesar de la persecución que tenían los cristianos en esa época. Chéquenlo bien eso. ¿Cómo usted reaccionaría a una persecución ahora en México, por ejemplo?
Yo sé que en Chiapas hubo un poquito de persecución, he escuchado a algunos misioneros que han tenido cierta persecución allá. Cuando yo anduve en Michoacán, pues sí, hubo algún otro que me escupió y me tiró algo por la cabeza, por eso a veces no pienso bien. Pero fíjese, eso no es nada con la persecución que sufren en muchos países del Medio Oriente, incluso ahora de Europa y en Canadá, en donde no se deja predicar el evangelio. Usted sí lo sabía, ¿no? Está a la vuelta de la esquina, mis hermanos. Gracias a Dios en México todavía eso no está, pero no tarda, mis hermanos. No soy pesimista, soy realista. ¿Las cosas van a mejorar? No, no van a mejorar. Pero nuestro carácter en Cristo sí puede mejorar. En Mateo 5:14, lo voy a leer en la traducción viviente, el Señor nos dice cómo quiere que nuestro carácter sea, cómo quiere que prediquemos el evangelio. Y Él dice bien claro, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Porque ustedes dicen, ¿por qué cree usted que la iglesia actual no tiene ese poder que había en la iglesia primitiva? ¿Por qué cree usted? Porque los que profesan ser cristianos no acompañan un testimonio acorde. El impacto de Jesús, ¿cuál fue? Sobre la gente que lo rodeaba. ¿Cuál fue el impacto? Que Él dijo palabras de poder y Él hizo acciones de poder. Poderosas palabras fueron acompañadas por hechos poderosos, milagros, señales sobrenaturales, y entre ellos la final, el acto final que fue su resurrección. Así también la vida de los apóstoles y los demás testigos oculares, ellos testificaron con sus propias vidas al ser martirizados y muertos, brindando credibilidad. ¿Qué es credibilidad? Pues ser creíble. Ese señor está hablando la verdad. ¿Por qué? Porque mira, se deja comer por leones, se deja crucificar, se deja golpear. Él y su familia, todos están siendo muertos ahora en el Coliseo Romano. Se dejan. ¿Por qué es? Y empezaba la gente a decir, ¿por qué? ¿Por qué mueren por esa causa? No pueden morir por una mentira. Y ese martirio, ese testimonio, les daba entonces a los apóstoles, a esa primera generación, la credibilidad necesaria para ellos poder predicar la palabra de Dios con poder y ser contados como ciertísimas todo lo que ellos anotaban y lo que nos ha llegado a través de ahora de la Biblia. Vayamos a Lucas capítulo primero, primer capítulo del Evangelio de Lucas, versículos 1 y 2, lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice así, me voy rápido, perdón. Versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice Lucas. ¿Cómo fueron? Ciertísimas, sin lugar a dudas. Tal como nos los enseñaron, lo que desde el principio los vieron con sus ojos, los apóstoles, y fueron ministros de la palabra. O sea, ellos predicaron la palabra, escribieron los evangelios y las cartas paulinas, Pablo escribió sus cartas, pero ellos dieron, ¿qué? Testimonio, haciendo ciertísima para toda la generación futura, hasta nosotros, que podemos hacer lo mismo que ellos. Por nuestra fe. Ahora sin fe, nada, por nuestra fe. Ahora sí, ya he estudiado la veracidad de los hechos
que todos sabemos, que nadie le diga, ustedes creen puras fábulas y leyendas, esos son puros cuentos. ¿Usted qué puede decir ahora? La veracidad de los hechos. Y puede confirmar que Dios puso la salvación entonces al alcance de todos, porque lo puso bien facilito. Los que investigan se dan cuenta que es verdad. Pero vimos también que estos ateos y académicos igual no querían convertirse a Cristo, no querían humillarse ante Dios. Así es el corazón del hombre. Pero fíjense, una vez establecido bien estos hechos, no nos podemos quedar aquí. Quedarse aquí seríamos como esos académicos, que muchos siguieron siendo ateos. Ahora se transforma en algo personal, mis hermanos. Uno a uno con Dios. De eso se trata el Evangelio. No se trata de en conjunto, todos juntos creamos en Dios. No, yo tengo que creer en Dios. Yo me tengo que arrepentir de pecados. Yo. Cada uno de nosotros. Para los que todavía, mis hermanos, no han creído en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, todos nosotros ahora hemos aprendido en estas enseñanzas que el Señor, así como a los académicos que hemos citado, nos puso ¿en dónde? Frente a la cruz del Calvario, dijimos. ¿A dónde nos puso? Frente a la cruz del Calvario. Recordemos, mis hermanos, un caso práctico, el centurión. ¿Qué centurión? El que estaba en la cruz de Cristo del Calvario. Ese centurión, todos sabemos que un centurión es un oficial romano, un jefe, alguien que tiene a cargo un batallón de unas 100 personas. Por eso la denominación del título de centurión, de centuria, 100. Este centurión que estuvo ahí en la cruz del Calvario, él también estuvo en el juicio que Poncio Pilato, el gobernador, le hizo a Jesús. Ahí estaba él, porque luego cuando se determinó su muerte en la cruz, ya Poncio Pilato se lo pasó a este centurión para que sea llevado al Gólgota. Ahora, ¿qué había escuchado este centurión en el interrogatorio que le hizo Pilato? Eso está en Juan capítulo 18, versículo 36 al 38, para los que anotan. Juan 18, 36 al 38. Yo le voy a decir rápidamente lo que Jesús dijo y el centurión escuchó. El centurión escuchó decirle a Jesús que el reino de él no era de este mundo. El centurión también escuchó decir que él era un rey que había venido de otro mundo. El centurión también escuchó decir a Jesús que Jesús había venido a dar un testimonio de la verdad. El centurión escuchó a Jesús decir que todo el que es de la verdad le va a oír. Es importante eso, ¿no? Y finalmente el centurión escuchó, ahora sí, a Pilato decirle a Jesús que era inocente, que no hallaba delito en él. Esto mismo está escrito en Mateo 27, 24. Mateo 27, 24. Y Mateo, como buen publicano que anotaba bien las cosas, él agrega que dijo Pilato de Jesús que era un hombre justo. Fíjense, todo eso escuchó ¿quién? El centurión. En Juan 19, 10 y 11, Juan capítulo 19, versículo 10 y 11, el centurión escucha algo más todavía. Que la autoridad para condenar a Cristo a la cruz no venía de los gobiernos de este mundo, sino venía ¿de dónde? De arriba, desde lo alto, desde el trono de Dios. En resumen, el centurión, como todos los que estamos hoy aquí, escuchó a Jesús. Nosotros escuchamos a Jesús, conocemos los evangelios. Sabemos que Él es un rey poderoso y su reino está en los cielos.
el romano, que es el centurión, ¿cómo lo interpretaría? Un reino que no es de este mundo. Pues sí, él interpretaría como sus dioses paganos. El monte Olimpo. ¿Se acuerdan que los romanos tomaron la mitología griega, no? El monte Olimpo, claro, eso está alejado. Es un monte infranqueable, prácticamente inaccesible, alejado, donde vivían los dioses y donde desde ahí observaban a los hombres de todo el mundo. Eso es lo que el centurión estaba poniéndosele en la cabeza. Lo estoy tratando de poner en la mente del centurión. Y también cuando Jesús decía que el reino estaba arriba, pues que esa era la máxima autoridad en la tierra por sobre toda autoridad terrenal, él así lo interpretaba. Jesús está diciendo que él es parte del Olimpo, que era un rey que había nacido para reinar en este mundo terrenal, o sea, enviado desde allá para que reine en este mundo y que vino a dar testimonio de la verdad. Y que los que aman la verdad iban a reconocer lo que él decía. Eso es lo que el centurión escuchó. Entonces, mientras él le acompañaba al Señor Jesús por el Gólgota, yo me imagino al centurión que estaba pensando, este judío de Galilea, se me hace que está como loco, que no me cuadra. Porque seguramente a él le impactó la valentía cómo él enfrentó su juicio de muerte. Cuando alguien era sentenciado a muerte, ¿qué hacía? Pues lloraba, decía que era inocente, se pensaba agarrar con las uñas para que no se lo lleven, pataleaba, se peleaba o maldecía. Así reaccionan normalmente los condenados a muerte, o se ponía a llorar o se desmayaba. Pero él, valiente, firme. Y decía, no, espérame, ¿qué? No se ve como un loco. Dice cosas como que me sacan de onda, como dirían ahora, ¿no? Pero su temple, su templanza y su valentía me llaman la atención, diría el centurión. Y así iba caminando al Gólgota seguramente. Este Jesús para el centurión era como un Hércules, un semidios. Bueno, imaginaba que Jesús así se presentaba, porque así como que él lo entendía como pagano, ¿no? Entonces, él decía, no, pues, qué raro. Y cuando subieron al Gólgota y lo crucificaron, él estuvo callado. Y después veía a los líderes de su propio pueblo, a los sacerdotes, a los fariseos y escribas, calumniarlo, decirles maldiciones, burlarse de él, bájate y te vamos a creer en ti. Y él observaba todo eso, él era testigo ocular, estaba viendo todo lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. La mente romana, ¿cómo reaccionaría un semidios? Como Hércules o alguno de esos héroes de leyenda, ¿verdad? De las fábulas. Pues destruiría al enemigo, ¿verdad? Si alguien viene y me burla después, vas a ver, ahora te voy a dar. Como en el mundo lo plantean. Me das una cachetada, te devuelvo otra. Y más fuerte si puede ser. Cuando él estaba supervisando entonces la crucifixión, comenzaron a las 9 de la mañana a crucificar a Cristo, ¿no? Y 3 horas pasaron de burlas. Y dice en Lucas 23:34 que Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Increíble. Generalmente alguien que está ya crucificado, que ya dice, bueno, ya me voy a morir, por lo menos les tiro una maldición, les devuelvo mal por mal y me muero. Pero no. Este estaba callado y de repente lo primero que se le ocurre decir es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo estoy seguro que eso lo escandalizó, lo impactó profundamente. No lo dejó indiferente, porque iba con todo lo que es la filosofía del mundo romano. Jesús mostraba en esos momentos de gran sufrimiento y cansancio mucha templanza, una bondad y amor inimaginables.
Ya era mediodía, mis hermanos. Hágase la idea. Pasaron 3 horas de que Jesús estaba colgado en el madero. Y llegó la oscuridad a la tierra. Toda la tierra se oscureció. Mateo 27, 45. Estas tinieblas no fueron un eclipse lunar como los teólogos liberales tratan de meterle por aquí, por allá. No, 3 horas, no hay ningún eclipse que pueda durar tanto. ¿Sí lo entiende? Es el poder de Dios. Para Dios nada es imposible. Y 3 horas Él oscureció, mostrando ahí que hubo una pequeña, ínfima separación, porque tenía que caer el castigo al Señor de todos los pecados del mundo. Las tinieblas cubrieron hasta que Cristo murió a las 3 de la tarde. El momento culminante de todo esto, que fue testigo este centurión cuando dijo consumado es, y entregó su espíritu, dice la palabra. Entonces el centurión dice, ¿cómo que consumado? ¿Qué terminó? ¿Cómo puede terminar en muerte algo? Porque decir consumado es, ya hice, ya acabé mi tarea. Póngase en la mente de Cristo. Pero cuando Él dijo eso y suspiró, hubo inmediatamente un gran terremoto, que hasta las rocas se partieron, dice la palabra. No es un terremoto pequeño. O sea, imagínese en ese día usted, oscuridad 3 horas. Y Él dice, terminé mi trabajo. Y ahora un gran terremoto que hasta las rocas se partieron. Este centurión estaba frente de la cruz de Cristo, mis hermanos. Había escuchado las palabras de Cristo. Seguramente antes él había escuchado de los milagros que hacía un judío de Galilea, que se paseaba sanando y hasta levantando de los muertos algunos. Había seguramente escuchado a aquel otro centurión de Mateo capítulo 5, que envió por su criado enfermo a Cristo, y éste lo sanó sin ir siquiera. Él había experimentado el poder de Dios en la oscuridad que cubrió 3 horas al mundo entero, en el terremoto justo en el momento de su muerte. Pero también había visto el poder del amor de Cristo al perdonar en la cruz a sus enemigos. Fíjense todo lo que él había presenciado. Vamos a Mateo 27, 54. Mateo 27, 54. Voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Dice así: el centurión, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron, en verdad este era hijo de Dios. Esa fue la conclusión más obvia que uno puede sacar. Alguno dirá, pues es obvio, o sea, a mí, si yo estaría ahí frente a la cruz de Cristo, pues yo también hubiese reaccionado como ese pagano centurión. No lo crea. Dice la Biblia, el que se crea que está firme, mira que no caiga. Porque todos los que experimentaron personalmente el poder de Dios aquella tarde de Pascua, no todos reaccionaron igual. Y las reacciones fueron muy diferentes, mis hermanos. Los sacerdotes y líderes religiosos que toda la mañana se estuvieron burlando de Jesús, se regresaron al templo. ¿Para qué? Para seguir con sus tradiciones y rituales. Eran religiosos. La ironía era que mientras el Cordero de Dios, Jesucristo, el que iba a acabar con la tradición del sacrificio de un animal, ellos estaban ahí sacrificando el Cordero de Pascuas mientras moría Jesucristo, el Cordero de Dios, en la cruz. Tremenda ironía. Su religiosidad, escúcheme bien, mis hermanos, porque tenemos que tener cuidado de eso, de ser religiosos legalistas como estos sacerdotes y fariseos, porque esa religiosidad les impidió ver
al Cordero de Dios clavado en la cruz ese día. Claro, no todos fueron así. Recordemos a Nicodemo y también a José de Arimatea. Ellos pudieron ver al Cordero de Dios. Aún estos líderes religiosos vieron el terremoto, el velo se rasgó de arriba abajo. Y ellos estaban ahí en el templo y se asustaron seguramente como el centurión. Se pegaron el susto de sus vidas seguro, pero no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. Porque negaron la resurrección también posteriormente. Ahí está escrito. Hasta pagaron a los soldados romanos para que mintieran de lo que ellos ya habían escuchado. Sí, resucitó, les habrán dicho los soldados romanos. Resucitó, vino un ángel, un ser especial del cielo. ¿Y ellos qué hicieron? Shh, no lo digas. Ahí te doy dinero. Y no eran mexicanos, eran romanos. Para que vean. Que muchos de ustedes decían, en mi país se ven corruptos. No, todos son corruptos. La Biblia nos enseña eso, ¿sí o no? Entonces, fíjense, aceptaron dinero. Pero que estos, hasta en el libro de los Hechos, se ve a Caifás y Anás, los mismos sumos sacerdotes y toda la bola de religiosos líderes que estaban con Jesús, tratando de matar al Hijo de Dios y después condenándolo. Estaban igual persiguiendo ¿a quiénes? A los apóstoles. Y les estaban prohibiendo que predicaran en el nombre de Jesús. Igual. Nosotros, mis hermanos, debemos de seguir el ejemplo del centurión, que tuvo temor de Dios. Miren, este centurión no conocía al Dios verdadero, era pagano, no era judío. Pero ese día él vio con sus propios ojos y escuchó con sus propios oídos al Hijo de Dios. Usted cuando lee la Biblia, hable la Biblia, ¿qué escucha? Al Hijo de Dios por medio de su Santo Espíritu. Nunca menosprecie el leer la Biblia. El Señor nos llama a meditar día y noche en la palabra de Dios. Aunque este centurión era un pagano sin conocimiento de las Escrituras, el verdadero Dios desconocido para él se había manifestado con gran poder en su vida. Las palabras que Jesús había escuchado de Jesús ese día fueron acompañadas de señales que él experimentó en esa tarde. ¿Y qué hizo? Él se humilló ante Dios, ante la abrumadora cantidad de hechos que respaldaron esas palabras. Y dijo, Él es el Hijo de Dios. No puede ser. Lo que Él dijo que era, que venía de otro reino, que hablaba la verdad y que quería ser rey de acá, Él es Él. Él tiene que ser. Es imposible que Él no sea. Así también las siguientes generaciones, empezando por los apóstoles, predicaron la palabra de Dios y Jesús les dijo, ¿y las señales qué? Les acompañarían. Esta generación nuestra, mis hermanos, es una generación en donde las señales no nos acompañan, pero es porque no tenemos ni la fe de una semilla de mostaza, mis hermanos. Debemos de empezar a entender que el Evangelio no ha cambiado y que la fe nuestra puede ser la misma que aquellos apóstoles, testigos oculares. No necesitamos más que la Biblia para poder creer. Muchas veces también estamos, algunos aquí, bueno, la mayoría podemos decir que somos cristianos aquí, que somos seguidores de Cristo. Y muchas veces estamos frente a la tumba vacía del Señor. Sabemos que la tumba está vacía, pero no sabemos, no estamos tan seguros de, ay, ¿se habrá resucitado? Ay, ¿será verdad esos dichos que decían? Pues yo no estaba hace 2000 años. La tumba está vacía, pero no sabemos las causas y nos decimos cristianos. Deme chance en unos 10 minutos más. La mañana del domingo de resurrección, al igual que 3 días antes, hubo un gran terremoto.
Eso está en Mateo 28:2. Y también hubo dos grupos que se dividen según cómo reaccionaron también. Ya sabe a dónde me estoy redirigiendo, ¿verdad? A cómo usted tiene que reaccionar ante el Evangelio. Cómo yo tengo que reaccionar ante el Evangelio. Por un lado estaban las mujeres que fueron con especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Por el otro había un grupo de guardias. Un grupo de guardias. En el relato del Evangelio de Mateo, dice que al llegar en la madrugada este grupo de mujeres, que eran 3 al parecer, dice que llegaron a la tumba de Jesús y hubo, en la madrugada, y hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la enorme piedra que estaba tapando la entrada del sepulcro, y este ángel poderoso y resplandeciente, dice, como un relámpago, les habló. Ahí estaban los dos grupos, dijimos. ¿Cuáles? Las mujeres y los guardias. Los dos grupos experimentaron el poder de Dios, vieron la señal. ¿Estaban los dos asustados? Sí. Aunque los guardias, yo creo que, ahí dice Mateo que estaban tan muertos que como se parecían como muertos. Yo creo que estaban más muertos de miedo los soldados que las mujeres. Fíjense. Mateo 28:5 dice que el ángel les dijo a las mujeres, no teman. Pues tenían miedo las mujeres, claro. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Pero no está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, no estaba ya el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán. Ya se lo he dicho. Entonces ellas, ¿qué hicieron? Fueron obedientes. Salieron del sepulcro con temor, pero con mucha alegría. Mucha alegría. Y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. Fíjense, las mujeres, este grupo, ¿tenía temor? Sí. ¿Habían visto las señales tremendas? Sí. ¿Estaban hablando con el ángel? Sí. ¿Eran todos hechos milagrosos, tremendos? Sí. Pero tenían mucho gozo, dice la palabra, ellas. Y fueron obedientes. Si nos ponemos en un contexto, estas mujeres, fíjense, siguieron durante años ¿a quién? A un maestro, a un rabí, que lo ejecutaron con la ley como un maldito, porque lo colgaron en un madero. Imagínense el sentimiento de estas mujeres. Los varones, los discípulos, temblando, escondiéndose. Pero ellas, ¿qué hicieron? Fueron al sepulcro. Ni sabían cómo iban a mover, dice la Escritura, esa piedrota. Ellas no sé, tenían, vamos, algo va a pasar. Seguramente estaban con ese anhelo que algo iba a pasar. Eso es fe. Los hombres escondidos. El Señor, entre comillas, derrotado. El mundo burlándose de su maestro. Pero ellas permaneciendo fieles. Fueron, y por eso ese gozo se manifestó. No eran religiosas, sino que había realmente por amor, un amor a Cristo que las llevaba a un servicio diligente y sin esperar nada a cambio. Los guardias, con esto terminamos, ellos también tuvieron miedo, se murieron del miedo casi, dicen, se paralizaron, pero ellos no reaccionaron como las mujeres, ni como el centurión. Sino que fueron con los líderes religiosos a irles con el cuento, a reportarles. No quisieron, mis hermanos, escúcheme bien, estos guardias no quisieron llevar su experiencia de ver el poder de Dios, de levantar a una persona de los muertos. No lo quisieron llevar esas señales de lo que sucedió esa madrugada a lo íntimo, a lo personal, a humillarse ante el dador de esas señales. Y por eso no pudo esas señales poderosas afectar sus vidas. ¿Sí lo entiende esta conexión?
No pudo afectar. ¿Es que Dios no tiene poder? No. Es que estas personas reaccionaron de una manera que el poder de Dios no les interesó. Lo vieron, lo experimentaron, pero dijeron, no. Vamos a reportarle a los líderes religiosos, y el corazón de ellos fue expuesto, porque luego, después de ellos explicarle lo que realmente pasó, se dejaron seducir por la mentira y fueron partícipes del engaño más grande de la historia de la humanidad. Decir que Cristo no resucitó, y recibieron una gran, como dicen aquí, una gran mordida, un gran moche, un gran dinero. Mis hermanos, nosotros podemos, siempre cuando vemos la Biblia, vemos a los fariseos, a los escribas o a este tipo de guardias, faltos de fe. Pero nosotros también debemos de llevar lo que hemos escuchado de la palabra de Dios al plano de lo personal, de lo íntimo, al plano de mi alma, de mi corazón. Porque Dios nos habla directo a mi corazón, no al corazón del hermano. El hermano también le habla, ¿no? Pero usted no se fijen si al hermano le habló, si a mi esposo, esta es palabra para mi esposo, o para mi esposa, o para mi hijo. No, esa es palabra para mí. ¿Qué va a hacer usted con esta palabra de Dios? Mis hermanos, debemos de entender que la palabra de Dios no puede ser llevada a un nivel general, a una mayoría, algo exógeno a mí. Sí. No, hay que llevar lo que hemos aprendido que es verdad, que son hechos fehacientes, que hay muchísima evidencia y que fue todo eso realizado porque Dios nos ama. Eso hay que llevarlo ¿a dónde, mis hermanos? A mi alma, a mi corazón. Y empezar a vivir una relación de amor con Cristo. ¿Qué hacemos entonces? Pregúnteselo. ¿Qué hacemos con todas estas evidencias de la resurrección de Cristo? ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Cuál va a ser su reacción ante todo esto? ¿Como el centurión en la cruz? ¿Como las mujeres en la tumba vacía? ¿O como los líderes religiosos? ¿O estos guardias? Si usted quiere resucitar en el tiempo postrero, cuando Cristo vuelva, usted debe de tomar esto muy personalmente. Estas palabras de Jesús y todo lo que ha hecho el Señor en las Escrituras y también en su vida, los milagros que le ha hecho en su vida, usted lo debe tomar muy en serio y muy personal. Usted no quiere encontrarse en aquel día del juicio ante el Señor, este Señor que viene pronto, como un juez, sino como su Salvador. Usted debe estar no en sus obras, sino en la obra de redención del Cordero de Dios en la cruz. Y que Cristo sea su Salvador significa que entonces ahí sí, Él le va a levantar ¿de dónde? De los muertos, o si es antes de que usted muera, le va a transformar en su regreso triunfal. Vayamos a este último pasaje en Primera de Juan capítulo 4, versículo 17. Primera de Juan capítulo 4, versículo 17, en Reina Valera contemporánea, dice así. Versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros. Aquí está la clave, mis hermanos. ¿Cómo perfeccionamos ese amor? ¿Cómo podemos amar más a Cristo? ¿Porque somos buenos? No. Para que tengamos confianza en el día del juicio final. O sea, si queremos, tenemos que amar a Cristo para poder participar ¿de qué? De su resurrección. Para tener confianza en el día del juicio final. Y aquí dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, que hay que seguir el ejemplo de Cristo. Hay que seguir el proceso de santificación. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Hasta 2 años después de convertido. Hasta 10, 20. No, como veníamos cantando en la alabanza, ¿hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final. Y aquí la palabra nos dice
que podemos perfeccionar el amor de Cristo si seguimos el ejemplo de Cristo. ¿Sí entiende eso? Por eso la vez pasada hablamos de la santificación, el proceso de cada vez parecerme más a Cristo. Si usted no está en ese proceso de santificación, por eso no somos legalistas, porque alguien puede decir, ay, es que el hermano siempre dice que, ay, nos insiste con esto. Es que aquí lo estamos viendo por la palabra de Dios, la importancia. Si queremos tener confianza de aquel día del juicio, ese amor que está en nosotros, que hemos recibido de Cristo, debe de perfeccionarse en nuestras vidas a través de la santificación, de imitar a Cristo, de permanecer en el amor de Dios. Debemos de permanecer, mis hermanos. Y dice ahí en el versículo 16, justo antes de este versículo 17 que leímos, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene con nosotros. ¿Cuántos han creído y conocido el amor de Dios que hay en nosotros? Amén. Levántense todos ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque siempre nos confrontas con tu palabra. Nos amas tanto, Señor, que no solo moriste en esa cruz por nosotros, sino que dejaste tu palabra inspirada por ti, Padre. Esa palabra que nos va perfeccionando, moldeando a la perfección de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra en Filipenses 3:10 que quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Señor, ayúdanos a sufrir contigo, Señor, porque sabemos que tú sufres con nosotros, te alegras con nosotros, pero también estás ahí en nuestros momentos difíciles. Nunca nos abandonas. Ayúdanos, Padre, a seguir experimentando tu poder diariamente en nuestras vidas, en nuestras familias, para que cuando llegue aquel día del juicio y tú vuelvas por tu iglesia, nosotros seamos transformados o resucitados de entre los muertos. Gracias por esa promesa, mi Dios, en que hemos confiado, en el nombre de nuestro Salvador, Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.